Sí comentario con Claudia de Mendieta. Con mi querida Claudia, en su sí comentario en cada semana, no solamente nos abocamos a hablar de la salud mental, sino también en muchas ocasiones a tratar de explicarnos desde estos puntos de vista, desde la psicología, algunos fenómenos sociales o algunos hechos que nos impactan. Especialmente en la última semana, el caso de esta joven Ana María, una chica de 18 años, estudiante de medicina de origen colombiano, que fue asesinada en su propia casa por su exnovio. Mi querida Claudia de Mendieta, la propia familia de esta jovencita ha hablado de señales, de situaciones, de un fenómeno de acoso que tal vez no percibieron, pero que podría ser la antesala de los feminicidios que lamentablemente en este país no se detienen. Querida amiga, ayúdanos a hacer un poco de luz y entendimiento sobre el caso de Ana María, que podría ser el caso de cualquier niña que por una decisión personal de terminar una relación amorosa termina asesinada por su expareja. Amiga, bienvenida. Hola Luis, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues sí, me parece que es un tema, digo, está sonando mucho, sin embargo es un tema bastante frecuente, ¿no? Fíjate que la violencia entre parejas se está volviendo cada vez mucho más común en los adolescentes. Casi el 21% de los estudiantes, según algunas estadísticas o encuestas, el 21% de las estudiantes mujeres y el 14% de los estudiantes hombres de escuelas secundarias informan haber sufrido abusos físicos o sexuales por parte de su pareja. Imagínate entre los 12 y los 18 años que ya empieces a replicar patrones observados seguramente en la propia sociedad, ¿no? En tus padres u otros adultos a quienes has visto cómo se modela o una especie de modelamiento de cómo son las relaciones de pareja. Entonces, esto puede sucederle en cualquier momento a cualquier adolescente en una relación romántica de noviazgo o sexual. Pensamos que no, porque son chicos aún, hace no mucho tiempo dejaron la infancia, ¿no? Sin embargo, como padres o tutores podemos ayudar a reconocer, si reconocemos los hechos y las señales de advertencia. Como bien dices, aquí ya había datos de advertencia. A lo mejor eran muy sutiles, a lo mejor no parecían tan graves, pero quizá a veces hay que pecar un poco de exagerados y no minimizar cosas que se empiezan a salir de lo esperado, digamos, ¿no? Fíjate, y quisiera hablar de qué es la violencia en el noviazgo adolescente, ¿no? Porque no es lo mismo en el matrimonio, son adultos o adultos mayores, cambian algunas características, aunque la violencia es la misma en todos, ¿no? Pero lo mismo que en la vida adulta, en las relaciones de pareja adultas, incluyen maltrato físico, psicológico, sexual, acoso o acecho, ¿no? Y claro, el rango de edad aquí sí va de los 12 a los 18 años. Y que obviamente eso hace que ciertos patrones comportamentales sean un tanto cuanto distintos. Generalmente ocurre como en cualquier relación violenta, donde puede haber maltrato físico, como golpes, sacudir, tirar cosas, empujar, morder o usar un arma. Emocional, ¿no? Que incluye insultar o aislar a una pareja, manipular o decir mentiras, amenazar con lastimarse o quitarse la vida, ignorar los sentimientos de la pareja o insultar creencias o valores, etc. Y bueno, sexual, obviamente, forzar a la pareja a tener relaciones sexuales o a tener relaciones sexuales sin protección o obligar a hacer otros actos sexuales que la pareja no quiera hacer. No existen dos relaciones iguales en el mundo, ¿no? Obviamente cada historia es distinta, tiene sus connotaciones distintas. Y a veces puede ser difícil diferenciarlo entre relaciones saludables y no saludables, ¿no? Pero vamos a hablar de algunas señales de advertencia que nos pudieran estar indicando que hay violencia en un noviazgo adolescente. Celos o inseguridad extrema de uno de los miembros o de ambos. Denigración o humillaciones constantes de uno al otro o mutuas. Generalmente ocurren del hombre a la mujer, pero bueno, también se pueden dar en ambas direcciones. O al revés, ¿no? La mujer humilla al hombre. Un temperamento explosivo,
Se puede observar que hay aislamiento de amigos o incluso hasta de la familia, ya sea porque la pareja lo está motivando o la víctima se siente mal de estar en convivencia con lo que está viviendo, ¿no? Empieza a haber también, puede ser acusaciones falsas o ¿no? Acusarte de que te gusta tal o de que estás viendo a tal y no es cierto. Cambios de humor erráticos, ¿no? O incluso ya infligir dolor o daño físico. Posesividad, ¿no? Decirle a alguien qué hacer o presionar repetidamente para que haga algo, ya sea sexual o cualquier otro tipo de conductas. Revisar teléfonos, correos electrónicos, redes sociales, estar ahí como indagando sobre la vida privada del otro. Y claro que esto, Luis, digo, muy en general, a grosso modo, pero se puede prevenir, ¿no? ¿Cómo nos vamos dando cuenta? Porque ya no es, digamos, la frecuencia, como siempre digo, la duración y la intensidad de las conductas ya son mayores. Si este chico le mandaba flores, le llamaba, la buscaba con mucha regularidad y era insistente, incisivo, a pesar de que se le solicitara que se abstuviera, lo seguía haciendo, ese ya es un indicador. Cuando un hombre o una mujer está insistiendo demasiado, es que no está aceptando la situación y eso le está generando una carga de emociones. Muchos de los asesinatos violentos han ocurrido en situaciones donde hay hay como diversos tipos, ¿no? Desde la relación de noviazgo violenta de ambas partes, donde la mujer también puede ser muy violenta y puede estar violentando psicológicamente a un hombre inseguro y codependiente, hasta que éste siente que la pierde y entonces puede preferir matarla antes que dejarla libre para que esté con otro. Esos casos pasan muchísimo, porque de alguna manera hay una violencia mutua, ¿no? Yo siempre quiero llevar a hacer esta reflexión, porque por supuesto ninguna persona tiene derecho a matar a otra bajo ninguna circunstancia, pero desde las teorías de la victimología, y que no sabemos en el caso de esta chica cómo sucedieron los hechos, lo que se sabe es que ella simplemente terminó y él fue, la acosó y la mató. Que también pasa, ¿no? A veces puede haber razones, a veces puede ser simplemente una explosión emocional de alguien que no acepta un no como respuesta, alguien que no acepta un límite, alguien que no está dispuesto a la pérdida, digamos, ¿no? Pero hay otros casos donde también, y quiero decir esto con mucho cuidado, Luis, porque de ninguna manera las víctimas somos responsables de lo que se hace del otro lado, ¿no? Nadie tiene derecho a matar a nadie, nadie tiene derecho a agredir a nadie, y tenemos la obligación de respetar la decisión del otro, sea cual sea, y si algo no nos gusta, lo que tenemos que hacer es alejarnos y poner límites y poner distancia. Pero también creo que estas relaciones de violencia en el noviazgo también ocurren muchas veces donde hay una serie de presión que ejerce uno de los miembros sobre otro, sea hombre o mujer. Lo puede también manipular, o puede querer controlarlo, o puede estar jugando un poco con la ambivalencia de sí te quiero pero no te quiero, estoy pero no estoy, ¿no? Y entonces en una mente trastornada, esto puede generar una grave explosión, ¿no? Me parece que sería importante observar si mi pareja está teniendo un funcionamiento mental adecuado, sano, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta si no? Eso también es importante. Si se violenta o si se somete demasiado, ¿no? Pareciera que un hombre que se somete a una mujer es inocuo, es inofensivo, porque es muy dócil y es muy sumiso, y entonces parece que lo puedo manipular o que lo puedo controlar. Pero no, en realidad, a veces eso es lo peor que podría pasar, porque una persona que es masoquista, eventualmente también será sádica. El sadomasoquismo no ocurre solamente de una dirección, a veces se juega un rol y a veces se juega el otro. Entonces, construir relaciones sanas, donde yo no fomente la violencia del otro, ni el otro me violente a mí, va a depender del trato que hagamos, del respeto mutuo que tengamos, de la equidad en la relación, de la igualdad en
en cuanto a la toma de decisiones, a las vivencias, al tiempo libre, a una serie de necesidades ambientales que tenemos aún cuando seamos pareja. Ese es en un tipo de casos. Y otros, como parece ser que fue donde la chica simplemente tomó la decisión de terminar, ¿no? Y entonces ahí como no es que ella también lo violentara o nada por el estilo, simplemente no lo pudo aceptar, la acosó y la acosó y la acosó hasta que en esa discusión que aparentemente tuvieron en su casa, la mató. Puedo empezar a observar si mi pareja, en este caso si un hombre, empieza a insistir demasiado, empieza a estar presente de una manera obsesiva todos los días. ¿Cómo me doy cuenta que es obsesivo? Porque lo hace de manera constante, con ansiedad, con angustia, no me deja en paz, me llama, me busca, llega sin avisar o de sorpresa, manda regalos, manda flores, ¿no? Que es el caso de este chico que hacía esto con la chica. Y cada vez que lo veo y cada vez que me busca, digo no, e insiste como si no escuchara el no y no está respetando mi decisión. Desde el momento en el que se vuelve a aparecer en mi casa, se vuelve a aparecer en mi escuela, se vuelve a aparecer en mi teléfono, no está respetando mi decisión de mantener distancia. Ese ya es un foco rojo importante. Puede ser que solo sea una persona ansiógena, insegura y ya, pero también puede ser que no, y que esto esté creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Yo he tenido casos donde he hecho peritajes justo así. Fue creciendo el enojo, la molestia, la frustración de no obtener lo que buscaban, hasta que entonces se da el momento de la discusión, la explosión, y ahí esa persona que no está bien evidentemente de sus facultades mentales, puede tener una explosión de esta naturaleza, donde ya no mide la consecuencia, ¿no? Hay muchos casos de personas con trastornos mentales, problemas neurológicos, epilepsias del lóbulo frontotemporal, que no sabemos, o consumo de drogas. Y bajo cualquiera de estas cuestiones del funcionamiento del cerebro, aunque tú veas a la persona muy normal, no, puede estar funcionando de una manera típica su cerebro y frente a estímulos fuertes, irritantes y explosivos, puede desencadenarse un comportamiento como este, ¿no? Entonces, si yo veo que mi hijo es explosivo, si no está construyendo una relación positiva, porque nos damos cuenta, tarde o temprano te enteras que ya se está peleando con la novia en el teléfono, que ya se dijeron cosas, que no se hablaron 3 días, ¿no? Es importante que como padres estemos al pendiente de esto y promovemos y fomentemos relaciones sanas. Si yo veo que mi hijo está teniendo relaciones agresivas o violentas, ojo, hay que hacer una valoración médico-psiquiátrica o neurológica. No está nunca por demás y podemos salvar no solamente una vida, sino la vida de ese hijo, ¿no? ¿Tú sabes lo que ahora le va a pasar a este chico el resto de su vida? Exactamente. No lo conocemos, no sabemos, pero en mi experiencia, casos clínicos que yo he tenido así, te puedo decir que la vida también se les acabó. No, a lo mejor él no se muere en este momento, pero en vida lo estará. Si es una persona normal, bueno, más o menos normal, estadísticamente hablando, con un sentimiento de culpa, esto lo va a arrastrar el resto de su vida conforme le vaya cayendo el 20, que no era necesario llegar a eso por el dolor de la pérdida. Y entonces va a destruir su vida y la de la familia, porque obviamente ahora además la sociedad no perdona este tipo de actos. Y la familia se sentirá siempre con esa carga y acosada, socialmente señalada, siempre. A lo mejor ahorita pasa la fiebre y ya nos olvidamos de que existe, pero su entorno social, seguramente habrá quienes los apoyen y quienes les den la espalda, porque eso es uno de los crímenes más fuertes que se pueden cometer en una sociedad. Y entonces, ¿por qué no revisar un poquito antes, ¿no? Mi hijo, cómo se está relacionando, qué tipo de noviazgo se está estableciendo, cómo está vinculándose con otras personas, qué hace cuando se enoja, cómo tolera la frustración, cómo maneja o gestiona sus emociones, y tomar cartas en el asunto, porque aunque sea un hijo de 18 años, que ya es un adulto, a veces necesitan ayuda, porque algo está pasando que no están funcionando de una manera como más adaptativa, digamos, ¿no? Y se va viendo, eso se va viendo en la personalidad.
Entonces, creo que es una responsabilidad también de los padres, de ambos lados, ¿no? De cómo estar al pendiente de cómo se están relacionando nuestros hijos y ayudar a poner límites a tiempo. Porque no es como un juego esto, ¿no? Si te entrampas en una relación violenta, no es tan difícil llegar a lo que llegó este chico. Si no tienes una estructura mental que te permita autorregularte, autocontrolarte. Es evidente que algo pasaba en sus emociones muy fuerte que no podía controlar y que por supuesto no lo estaba trabajando. Y no hubo quien le pusiera un alto, ¿no? Cómo llegó a la casa de ella, cómo entró a la casa de ella, violentado, pues es porque no había límites ahí y eso obviamente no pone en entredicho a la víctima, ¿no? Eso no tenía por qué hacerlo aun cuando la puerta estuviera abierta. Pero me parece que a veces de pronto minimizamos estas cosas y dejamos que pasen porque nos parecen exageradas, ¿no? O nunca pensamos que el otro pueda llegar a tanto porque lo pienso desde mi lógica y pienso que si yo no haría eso, asumo que el otro tampoco y sin embargo lo hace. Y me parece gravísimo, ¿no? Que a una edad tan temprana haya estos niveles de codependencia y de violencia que al ser todavía tan jóvenes, pues pueden estar todavía como bajo la vigilancia de los tutores o de los padres si aún viven en casa y son hijos de familia. Y me uno a este llamado que haces, mi querida Claudia Mendieta, a los padres y a las madres de familia, porque qué lamentable que le estemos enseñando a nuestras hijas e hijos adolescentes a actuar con violencia en las relaciones personales, en las relaciones amorosas. Estamos predicando con el ejemplo esta irresponsable normalización de la violencia machista, de la violencia de género, pero además reproduciéndola a nivel social, con este poco valor que le damos a la vida, con esta serie de feminicidios que vamos acumulando de casos que realmente nos parten el corazón, pero además con esta violencia homicida, porque hay que decirlo también, que parece también normalizada en nuestro país, dado los niveles de violencia. Creo que tenemos que preocuparnos mucho y que no les heredemos a las próximas generaciones esta normalización irresponsable de la violencia de nuestra generación, Claudia, hay que decirlo así, porque son nuestros Claro. chicos y nuestras chicas quienes están bajo nuestra responsabilidad, quienes ya a temprana edad están asesinando por despecho o porque lo mismo vieron en su casa, amiga mía, pero los papás pensaron desde su lógica, como bien decías, que sus hijos no llegarían a tanto. ¿Sabes? ¿Sabes? Así es. Una violencia normalizada. Amiga, qué terrible, pero pues bueno, aquí estamos para que nos des luz sobre estos temas y mientras te esperamos una semana, ¿dónde te hallamos? A través de mi Twitter, @Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, a través de mi Instagram, de Mendieta Claudia, y a través de mi correo electrónico, cdemendieta@gmail.com. Gracias, mi querida Claudia, un abrazote. Un abrazo. Gracias. Y gracias a todas y todos ustedes también por habernos acompañado en YouTube, en Facebook, Twitter y Dailymotion. Están nuestros canales. También nos puedes visitar en www.contigopuebla.mx, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, pero también en TikTok, en Instagram y en Threads. Javier King, que la producción, soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla. A formar criterios.